Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Antes de empezar el programa les pido excusa porque estoy algo acatarrado, no me siento bien, estoy tosiendo, así que por adelantado les estoy pidiendo que me excusen a ustedes y a nuestro productor si toso en algún momento. El programa de hoy, en mi opinión, es muy interesante. Vamos a abordar una institución de carácter internacional que se fundó en los primeros 20 años del pasado siglo XX, exactamente en 1921, en Londres, por varios intelectuales británicos. De manera interesante, en una época donde las mujeres no tenían las oportunidades que tienen hoy, pues fue una mujer la cabeza y la guía de esta institución, y me refiero al Pen Club Internacional. Para hablar del Pen Club Internacional, he invitado a un viejo amigo, a un intelectual cubano, comprometido con defender la libertad de expresión, los derechos humanos. Me refiero a Luis de la Paz. De la Paz es miembro del comité ejecutivo del Pen Club cubano en el exilio. Nos va a hablar de los dos PEN, el Pen Club Internacional y el Pen Club cubano exiliado. Esto es con anuencia de mi colega y amigo José Antonio Albertini, que como ustedes saben, él trata el tema de Cuba en su programa Cuba y su historia. Luis, gracias por estar en el programa y perdona que me haya demorado tanto en la introducción. No, gracias por invitarme. Para mí es un gran placer estar nuevamente aquí en tu espacio, Corso. Luis, háblanos de qué es el Pen Club Internacional. El Pen Club, como tú dijiste al principio, es una institución fundada en el primer cuarto del siglo XX en Londres, Inglaterra, por un grupo de intelectuales con el propósito de aunar y reunir bajo una sombrilla internacional a los escritores de distintas partes del mundo. Como es natural, aquello fue creciendo y tomando cuerpo, primero con los intelectuales europeos y después se fue extendiendo a otras regiones del mundo, y hoy en día existe más de 100 centros PEN en el mundo con una membresía numerosa que se cuenta en miles, y aunque cada país tiene su PEN, hay varios países que tienen varios PEN, como México, que tiene 2 o 3 PEN dentro de su territorio, y hay también PEN que representan a países pero en el exilio, como es el caso de nosotros, y también el PEN chino tiene un grupo en el exterior, y hasta aquí en el mismo Estados Unidos, donde existe un PEN internacional que tiene sede en Londres, que aúna a los escritores de distintas partes del mundo, pero que residen en los Estados Unidos. De manera tal de que el Pen Club no es una institución que por sí sola se establezca en un país específico o en una nación, sino puede tener su representación en diferentes partes del mundo, representando a un grupo en particular de escritores. En el caso de nosotros, a los escritores cubanos que estamos en el exilio. El PEN, en sus orígenes, empezó como una asociación, un club de poetas, escritores y ensayistas, pero en cierta medida se ha ido ampliando y hoy en día vemos editores, vemos periodistas formando parte del PEN. Sí, prácticamente cualquier manifestación escrita forma parte ya, puede ser miembro. Hay que ser del PEN. escritor. Sí, en cualquier bueno, género, pero escritor. O vinculado con las artes, porque los editores no son escritores por sí, pero sí se ayudan a difundir la palabra y las ideas. Y los periodistas igual. El periodista por sí solo sí es una persona que emite su opinión y su juicio, pero hay una institución que es el periódico para el que escribe, o el medio en general. Tan es así que hoy en día admite en su fila hasta blogueros. El PEN. El PEN, sí, admite hasta blogueros, porque también es una manera de manifestar las opiniones, que esa es la esencia del PEN, divulgar opiniones, y todo dentro de un marco democrático, un marco plural. Y de respeto. Y de respeto sobre todo. El PEN Internacional jugó un papel muy importante durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, más sobre la Segunda Guerra, porque se fundó en el 21, así que la Primera Guerra no formaba parte, pero sí la posguerra de la Primera Guerra Mundial, y después ejerció una gran influencia durante la Segunda Guerra Mundial.
Después, con el tiempo, el PEN fue alcanzando más prestigio, más resonancia y realiza periódicamente congresos. En estos días se realizó el congreso número 83, que también se hace en sedes rotativas. Se van cambiando de lugar. Sí, que en diferentes años se ha hecho en lugares tan remotos como Japón y Corea del Sur, y también aquí en Hispanoamérica, pero generalmente las sedes que se usan están en Europa. La sede para los congresos en Europa. Sí, la mayor parte de ellos se ¿Y la realizan en oficina Europa. central del PEN sigue en Londres o está donde...? Está en Londres, está en Londres. PEN Internacional tiene sus oficinas en Londres, su comité ejecutivo realizan sus funciones en ese lugar. Luis, si el PEN tiene esta labor de unir y de unificar a los periodistas, a los escritores, a los poetas, a los ensayistas, ¿con qué propósito, con qué intención específica? ¿Defender la libertad de expresión? ¿Demanda el PEN Internacional alguna condición precisa para que se pueda constituir un organismo PEN? No, la esencia en los estatutos fundacionales del PEN Internacional está, por sobre todas las cosas, la libertad de expresión. Y que cada PEN que se ha constituido en sí mismo represente y apoye la libertad de expresión en el país donde está fundado o en el lugar específico. En este caso, nosotros que los tenemos en el exilio, también abogamos por la libertad de expresión, y es fundamental también que se defienda también la libertad de expresión en otros lugares donde se violen. Me gustaría apuntarte, Corso, Adelante. y al público, que el PEN no solo se ocupa de los escritores, sino también se ocupa, hay varios comités que forman parte del PEN Internacional, como una agrupación que se ocupa de las mujeres, y no es un grupo feminista, sino es el PEN Internacional se ocupa de las personas, mujeres, y las violaciones y cualquier cosa que pueda ocurrir con las mujeres. También existe un comité de escritores en prisión que se ocupa de defender a toda aquella persona relacionada con la cultura, con la libertad de expresión, que han sido escarcelados por sus ideas. Si ustedes expresaron recientemente, y me refiero cuando digo ustedes al PEN Club Cubano Exiliado, expresaron recientemente su solidaridad con Santi Esteban, este escritor cubano que fue detenido y estuvo preso en Cuba. Y un escritor chino, Li Wao, no me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, que resultó hace unos años también premio Nobel y que estuvo encarcelado en China durante varios años. Y hubo una gran campaña internacional pidiendo la libertad de ese escritor chino, que repito, al final resultó hasta premio Nobel de literatura. Y ¿cómo se llama? El PEN Internacional y los penes que constituyen cada país abogaron por su libertad. O sea que eso es parte esencial de los grupos PEN a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, la defensa de la libertad. Y ese es un punto fundamental, la libertad de expresión, la pluralidad de ideas y la admisión en su fila de personas que tengan diferentes puntos de vista. Antes de insistir en ese punto que comparto contigo, que es la clave del PEN, quisiera preguntarte, los PEN, en los capítulos de los PEN en cada ciudad o en cada país, como tú decías, puede haber 2, 3, quizás hasta más, son independientes del PEN central, o sea, deben una disciplina, una conducta específica, tienen que acatar una dirección única, o son totalmente independientes que simple y llanamente se encuentran cuando tienen estos congresos internacionales. No, el PEN Internacional tiene un reglamento básico y unos fundamentos en los cuales todos los PEN tienen que respetar. Eso es esencial, como la libertad de expresión, como la pluralidad de ideas, como defender cualquier escritor al cual se le viole sus derechos. Incluso en la actualidad los PEN se ocupan también de la libertad en las redes sociales, y está en los estatutos del PEN Por eso admitió a los blogueros, tengo entendido. A los blogueros, sí. En el Congreso del 2012, que se realizó hace unos años, una de las resoluciones que se tomó en cuenta en ese Congreso Internacional fue incluir a los grupos que se expresan en los medios sociales como parte de las plataformas a las cuales defender por la libertad de expresión. Pero cada PEN por sí solo
tiene sus propios reglamentos sobre la base de sus condiciones particulares. En el caso del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, abogamos por todos los mismos reglamentos que tiene el PEN Internacional y establecemos nuestras puntos muy particulares acorde al medio y al lugar donde nos desarrollamos. Pero en realidad esas modificaciones de reglamento interno de cada PEN son mínimas, son pequeñas variaciones con respecto al general. Pero tiene autonomía para convocar eventos, congresos, actividades. No tienen que responder en particular a un ordenamiento de conducta por parte del PEN Internacional. No, definitivamente no. Nosotros incluso acá el PEN de Escritores Cubanos en el Exilio convocamos hace algunos años a un congreso, un encuentro de grupos PEN de Latinoamérica que se realizó acá en Miami, donde vinieron representantes de varios países con grupos PEN en Latinoamérica, de Argentina, de Perú, Bolivia, México, de varios. Hubo una bonita, Colombia, hubo una bonita representación y se realizó un encuentro cultural muy interesante porque se aportaron muchas ideas y fue muy rico. Fue la primera vez que se hacía, los grupos de PEN de Latinoamérica hacían un encuentro particular con las personas que hablaban español, con los grupos PEN latinoamericanos. Como yo decía hace un rato, este programa que debería ser abordado en Cuba y su historia está siendo abordado en opiniones porque es un tema también de carácter internacional y porque tampoco rehuimos los temas cubanos porque caen en el marco de la política internacional en este caso. Aunque realmente nuestro colega y amigo José Antonio Albertini hubiera tratado esto con más claridad, porque de hecho en este momento él es el presidente del PEN Club Cubano Exiliado. El PEN Club Cubano Exiliado fue constituido, inicialmente su primer presidente fue el poeta Ángel Cuadra. Sí, definitivamente. Ángel Cuadra, cuando se constituyó el PEN de grupo de nosotros, Ángel Cuadra viajó a Europa, a Edimburgo, donde se estaba realizando el Congreso del PEN, y se aceptó un PEN de escritores cubanos en el exilio. Y eso ocurrió en los años 90 y en 1996 nosotros comenzamos a funcionar como grupo PEN acá en Miami y hemos tenido una trayectoria hasta el día de hoy de casi 20 años de actividades culturales, de encuentros internacionales y de una participación e integración con otros grupos de escritores de otras nacionalidades que residen aquí en Miami. Luis, uno de los promotores de esta idea para hacer justicia, tengo entendido que fue Bragado Bretaña. Sí, Reinaldo Bragado Bretaña fue uno de los promotores iniciales. Hubo un grupo fundacional que fue el que se encargó de presentar la solicitud en Londres, que creo, en ese detalle no estoy muy seguro, que se hizo a través con la ayuda y el apoyo de Guillermo Cabrera Infante, que en aquel entonces vivía y siempre vivió en Londres. Y se constituyó el PEN de nosotros con un grupo inicial de unos 10 o 15 personas que se presentaron y logramos de alguna manera que ese PEN se hiciera una realidad. En Cuba hubo un PEN, que vale la pena destacar ese detallito, hubo un PEN que lo constituyó Mañach en los años 40 y que funcionó hasta la primera mitad de los años 50 y el último miembro del PEN Club en Cuba, perdón, miembro no, presidente, lo fue Octavio R. Costa, que después vino al exilio y fue uno de los miembros fundadores del PEN de nosotros. Hemos mencionado tres personas que cada una en su dimensión de verdad marcaron pauta en los asuntos cubanos. Mañach, un autor inolvidable. Octavio R. Costa, que fue una persona altamente creativa, y Reinaldo Bragado Bretaña, que vinculaba el valor, el compromiso político y social con la labor intelectual. Asoció ambas cosas de forma muy eficiente y merece ser siempre recordado. Merece siempre ser recordado, como merece darle un mérito y destacar, pues sobre todas las cosas, la labor que durante estos 20 años ha realizado de una manera minuciosa y de entrega total de Ángel Cuadra. Estoy muy de acuerdo contigo. Ángel Cuadra es de esa gente que no cesa de trabajar, de elaborar y de darle a Cuba y a la defensa de los valores cubanos y nuestros valores democráticos todo lo más necesario. Pero te quiero preguntar también, ¿no tuvo problema constituir un PEN
Club Cubano en el exilio, tomando como base la influencia que tiene el castrismo y la gran cantidad de intelectuales internacionales que el castrismo ha seducido? Bueno, no fue fácil constituir el PEN Me de imagino. escritores en el exilio. Tuvo que recurrir a varios mecanismos e incluso hasta cierto secretismo para evitar que la influencia del gobierno cubano y de la izquierda más militante bloquearan el PEN de escritores cubanos para el exilio. Al final se constituyó, pero hubo que sortear muchos obstáculos. Sí, porque Luis, de palabra y escribiendo, todo el mundo dice ser defensor de la libertad, pero hay muchos que tienen compromisos y defienden primero dictaduras del corte de Fidel Castro, Raúl Castro o Nicolás Maduro que defender la libertad como tal. Seguro. La primera responsabilidad de un escritor, donde quiera que se encuentre, es enfrentar al régimen que reprime a la libertad de expresión. Si en un país no hay libertad de expresión, todo escritor, toda persona que se desenvuelva dentro de un marco de la escritura De creación. y de creación debería, por sobre todas las cosas, y es su responsabilidad, es una responsabilidad que uno tiene que asumir, nadie se la tiene que dar, defender el derecho a la libre opinión. Ahora, Luis, me contaba Albertini, Ángel Cuadro, y lo conversé contigo también, que recientemente, en el último congreso del PEN, creo que fue el 83, El 83, sí. que tuvo lugar en Ucrania, ¿no? En Ucrania. Kiev, me imagino. No fue Kiev, no fue fue otra Kiev, ciudad. otra ciudad Es que es ucraniana. impronunciable el nombre, pero no fue en Kiev. Es mejor entonces que no lo No lo pronunciemos. pronunciaré. Tengo entendido de que allí se aprobó, para sorpresa de todos ustedes, la constitución de un PEN Club cubano en la isla. O sea, vamos a tener dos PEN cubanos, uno en el exilio y otro en la isla. El de aquí clamando por la libertad, el de la isla. Bueno, no sé todavía qué hará. Lo único que puedo anticipar que no va a clamar por la libertad. Eso es... acuérdate que la cultura en Cuba está marcada por una frase pronunciada en 1961 por el dictador Fidel Castro dentro de la Que revolución. en paz no descanse, aclaramos. Que no descanse en paz, No nunca. descanse. Que está en esa especie de iglú donde descansa ahora su ceniza. Pero dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y esos principios se mantienen. Y lo dijo en la actualidad. Universidad de La Habana, En la Biblioteca Nacional. en la Biblioteca Nacional, perdón. Fue en la Biblioteca Nacional. Para todavía ser más criminal con la palabra. Exacto. El lugar donde estaba lleno de palabras, de libros y de libertad, en ese lugar, en la Biblioteca Nacional, se conoció como Palabras a los Intelectuales, Sí. ofreció ese discurso donde estableció la regla cultural, fue donde Vigilio Se Piñera dividieron las aguas allí. sí, se levantó y dijo, yo tengo miedo, mucho miedo, porque sabía lo que venía. El hecho concreto es que ahora Cuba ha llevado muchos años tratando de establecer un PEN en la isla y como nosotros no hemos podido asistir, o sea, me refiero al PEN internacional, el cubano en el exilio, a los últimos 2 congresos realizados, ellos han aprovechado esta fisura para tratar, Seducir a algunos amigos. seducir y lograr que el PEN internacional admita la creación de un PEN en la isla. Ha sido muy triste porque hemos tenido un Pero intercambio. ¿con qué argumentos, Luis? Perdóname que te interrumpa porque el tema es caliente. ¿Con qué argumentos el PEN internacional, que en Cuba, que el gobierno cubano o que sus asociados, aliados o que intelectuales cubanos que residen en la isla busquen y pretendan crear un PEN, es válido? Pero ¿cómo es que lo acepta el PEN Club Internacional si tenemos como base de que ellos tienen que defender las libertades de expresión? Es que lo presentan como una organización no gubernamental de manera tal de que Perdón. se supone, ellos presuponen esto o tal vez se justifican a través de ello de que este grupo no se está constituyendo no directamente por el gobierno cubano, sino un grupo de escritores que por sí mismos han solicitado esta misión en el PEN internacional, cuando todos sabemos, sobre todo nosotros los cubanos, que no hay una jugada, no hay una movida que se pueda hacer en Cuba que no tenga que tener el respaldo, la autorización y la fiscalización del Estado cubano. Desde el punto de vista cultural en Cuba, aparte de las palabras de los intelectuales, la Constitución vigente en la actualidad establece claramente en uno de sus artículos que toda manifestación artística tiene que estar
o realizarse bajo los cánones de la sociedad socialista. De manera tal de que si hay un escritor, un artista que no quiera o que no se ajuste a ese perfil, está condenado definitivamente a ser encarcelado, como le ocurrió a Tania Bruguera cuando propuso en una Bienal de La Habana realizar un performance en el malecón, frente a la Plaza de la Revolución, donde era poner un micrófono para que él quiera, a favor o en contra del régimen, te tomara 3 minutos para emitir su juicio. O más recientemente, este año en curso, al realizador Carlos Lechuga, que hizo una película, Santa y Andrés, una excelente, quizás una de las mejores películas cubanas de los últimos años, ha sido censurado, no le han permitido participar en el Festival de La Habana. De manera tal que también a Cremata, que hizo una obra de teatro el año pasado, a Juan Carlos Cremata, una obra de teatro, El Rey se muere, se la censuraron y lo presionaron al extremo que lo obligaron. No era ninguna alusión al emperador se muere, Fidel Castro. No, digamos que no, pero llega, además está basada en una obra de teatro, de un clásico del teatro, y él la quiso llevar a escena, la alusión que empezaron a encontrar con Fidel Castro, trajo como consecuencia que lo censuraran. El hecho fue tal que forzaron a Cremata a irse al exilio y ahora se encuentra en el exilio. O sea que yo no sé un pen club en Cuba en la actualidad, ¿cuál será su función? Bueno, ojalá nos sorprenda. No creo que nos vaya a sorprender, Corso. Pero confiemos que nos va a sorprender. Bueno, confiemos que esos intelectuales asuman el compromiso que tienen de defender la libertad de expresión en la boca del lobo, porque no podemos perder la perspectiva de que en Cuba hay una cueva donde solo gobierna un lobo. Claro. Un lobo realmente sangriento. Lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a estar monitoreando lo que ocurre en Cuba, siempre lo hemos hecho, y siempre hemos denunciado cada vez que escritores, periodistas y personas que se manifiestan en contra del régimen desde el punto de vista intelectual y artístico es perseguido o es censurado, y nosotros lo denunciamos y vamos a estar muy atentos a ver la reacción del PEN cubano y vamos a estar muy observantes de eso y denunciar al PEN en Londres cada vez que ocurra una violación de los derechos humanos en Cuba. Cada vez que persigan o censuren a algún intelectual, lo denunciaremos a Londres y le denunciaremos que el PEN de Cuba no lo ha hecho. Yo creo que va a ser muy interesante cuando conozcamos, la membresía de ese PEN Club cubano, cuando conozcamos quiénes son sus directivos y podamos mirar en el reciente pasado cuál ha sido la conducta de ellos en relación a las imposiciones y los controles mediáticos de la dictadura. Podría anticiparte que durante el Congreso se anunció a Antón Arrufá, el dramaturgo y novelista Antón Arrufá, como el presidente del PEN. Incluso ha sido él el que en los últimos 2 años ha estado haciendo las gestiones. También está por ver qué va a ocurrir si a algún escritor disidente se le ocurre o presenta su solicitud de membresía, qué es lo que van a decirle allí. Y hay que leer también cuando se publiquen, si es que se publican, o tener acceso a ellos, los estatutos fundacionales del PEN local allá en Cuba. Quizás sean mucho más discretos que los del PEN internacional y por supuesto totalmente diferentes tal vez a los del PEN cubano en el exilio. No, incluso yo puedo imaginar que en algunas líneas este PEN funcionará y defenderá por sobre todas las cosas la libertad de expresión siempre y cuando se ajuste a la sociedad socialista. Hay un punto que no podemos pasar por alto y Pepe Arias, el médico Pepe Arias, me lo ha dicho con mucha insistencia siempre. Hay una fuerte guerra cultural, un serio conflicto cultural en el cual el gobierno castrista y todo lo que representa la negación de la libertad nos llevan ventaja, porque invierten recursos y tiempo en tratar de ganar espacios en los medios internacionales y por supuesto de ocupar grandes espacios culturales. Forma parte de la creación de este PEN en Cuba, quizás, nos lo aseguramos, ¿no? Quizás parte de esa maniobra de avanzar en el mundo cultural y obtener ciertos espacios. Definitivamente, y todo con la anuencia y el apoyo y el respaldo de la izquierda, sobre todo la izquierda universitaria. Ha sido muy ingenuo, por ejemplo, el intercambio de cartas que hemos tenido el PEN Club de escritores cubanos en el exilio con la sede en Londres,
destilan ingenuidad. Al extremo de que esa ingenuidad, viniendo de un intelectual, uno se da cuenta que es una manera de justificar. De hacerse el tonto. De hacerse el tonto, exactamente. Esa es la frase perfecta, hacerse el tonto. Ellos sí tienen recursos, o sea, me refiero al gobierno cubano, y sí tienen un propósito de ir socavando lentamente toda la labor realizada por los cubanos en el exilio. Cuando un escritor o un intelectual muere, ellos tratan, exiliados, ellos tratan de apropiarse de ellos una vez muere, porque ya esa persona no va a protestar. Lo han hecho más de una ocasión. Lo han hecho en numerosas ocasiones, se lo han querido apropiar y al final de cuentas ellos tienen todo el tiempo del mundo, mientras que nosotros, dinero, o sea, y también dinero, mientras que nosotros tenemos muy, pero muy pocos recursos y tenemos que labrar contra una ofensiva que incluye incluso aquí la... Aquí, bueno, tenemos el reciente caso del ICAS. El ¿Seguro? Instituto de Estudios Cubano-Americanos. Sí, no, y el Centro Cultural Cubano de Nueva York, que Y le el acaba de Centro entregar Cultural un Cubano de premio Nueva York. a Leonardo Padura y lo presenta como un escritor disidente y opositor. Pero aquí en el mismo exilio, en Miami, entre los intelectuales, hay una opinión un poco extendida de que el PEN Club es un grupo elitista, una organización política, una organización formada por viejos, entre otras series de calificativos que nos dan. Negativos todos. Todos negativos, no hay uno positivo. Y eso uno dice, pero ¿de dónde salen esas opiniones? Y es la labor de la izquierda, es la labor del gobierno cubano con su sector que lo apoya aquí para tratar de neutralizar. Cualquier autor, porque se nos acaba el tiempo, puede pedir su ingreso al PEN Club. Definitivamente, el PEN Club es una organización abierta y lo único que hay que llenar es una solicitud, la directiva la evalúa y le da demostrar acceso. que tiene obras escritas y publicadas. Sí, 2 libros publicados, vivir en el exilio y ya, no son muchos los requisitos. Es muy importante que aclares eso para dilucidar esas dudas a las que tú hacías referencia, esas acusaciones más precisas. En pocas palabras, el PEN Club de escritores cubanos en el exilio está abierto a los escritores cubanos exiliados y todo aquel que esté interesado puede venir a nuestra fila, que le abrimos las puertas y te puede incorporar a nuestras labores culturales, que incluso en la actualidad muchos que no son miembros del PEN Club participan en nuestras actividades culturales. Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis de la Paz, directivo del PEN Club Cubano en el Exilio. Gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta tarde. Les esperamos la próxima semana y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias, Luis. Gracias.